Ahora vamos a ver otra cuestión de los acordes. En toda esta ejercitación que vimos hasta ahora, la fundamental estaba siempre en lo que se dice el bajo. Insisto sobre algo que me van a escuchar a menudo en varios de estos videos. Es el uso de la terminología apropiada y adecuada. La terminología no es aproximada y dentro de ese preciosismo también figura el uso correcto del género. Estamos hablando de la fundamental, la quinta, la tercera. Es importante porque a posteriori también se utilizarán terminologías similares, pero de otro género, para querer decir otras cosas. Entonces, practiquen, repítanlo en voz alta, explíquenlo a nadie, díganlo en el aire, pero ejercítense en el hábito de denominar las partes de los acordes del modo correcto, del modo como debe ser dicho. Les acabo de comentar entonces que hasta ahora todos los ejercicios que hicimos tenían la fundamental en el bajo. ¿Qué es esto del bajo? El bajo es sencillamente el sonido más grave dentro de una construcción acórdica. Es el sonido que suena más grave. Quizás muchos estén familiarizados con la palabra bajo como registro vocal. Acá no es necesario que el bajo sea cantado, que alguien lo tenga que entonar. No es así, es solamente el sonido más grave. Y va a depender de la instrumentación, de lo que estamos trabajando, analizando, de lo que queramos componer. Va a depender de ello qué instrumento se va a hacer cargo del bajo. Pero puede ser virtualmente cualquiera. En una orquesta, el bajo está a cargo de los violonchelos o del contrabajo cuando no van juntos. Si son solo las maderas, lo puede hacer perfectamente un fagot. Si son maderas no tan agudas, también lo puede hacer un clarinete. Es siempre el sonido que está más por debajo, el que está por debajo de todos, el que está más grave dentro de la construcción de los acordes. No siempre está la fundamental en el bajo, y eso genera las posiciones de los acordes. Cuando la fundamental es la que está en el bajo, el acorde está en lo que se llama estado fundamental. Díganlo, acostúmbrense a escucharlo y a expresarlo ustedes como parte de los recursos para hablar de los elementos de la armonía. El estado fundamental presenta la fundamental en el bajo. Después aparecen lo que se llaman las inversiones. Cuando la tercera es la que está en el bajo, decimos que el acorde está en primera inversión. Y cuando la quinta de la tríada es la que está en el bajo, entonces estamos en una segunda inversión. Ese es el nombre que tienen. Estado fundamental, primera inversión, segunda inversión. ¿Y qué pasa si el acorde tuviera 4 sonidos? Tendríamos una tercera inversión, porque en ese caso, ese cuarto sonido, esa tercera extra agregada, pasaría a ser el bajo. Veamos para las tríadas algunos ejemplos. Este es un acorde de la menor en estado fundamental. Todos los que están viendo aquí son todos estados fundamentales. No importa la ubicación de los otros sonidos, no importa si están duplicados, no importa cuántos son. Estos ejercicios que están viendo ahora, lo único que cuenta aquí es que la nota del bajo sigue siendo el la. Por lo tanto, yo leo todas las notas que están por encima de ese la, toda esa superposición que es lo que hace al acorde, y en tanto el la esté abajo, el orden de las otras es irrelevante. También la cantidad. Si es que están duplicados, si es que hay muchos de uno, si es que hay solo uno. Ustedes piensen que esta interpretación, este análisis de los acordes se aplica a toda la música que se escribe. Entonces puede ser tanto un cuarteto de cuerdas, donde tenemos acotados a las posibilidades armónicas de los instrumentos la cantidad de voces que puedan sonar en simultáneo, pero también tenemos una orquesta. En una orquesta hay muchas partes, y si es una orquesta romántica o moderna, tendremos muchísimas más todavía. Y lo que cuenta es el bajo. Ese es el que define qué tipo de acorde estamos analizando y viendo. Entonces, sobre esta que están viendo aquí, todos son estado fundamental. ¿Qué pasa con los otros sonidos? No cuenta. Lo que cuenta es el bajo. Y ahora vamos a hacer lo mismo que se hizo para el acorde de la, ese acorde de la menor en estado fundamental, con todas las opciones. Vamos a hacerlo para la primera inversión. Como verán, primero está la tríada
en estado fundamental, la do mi. No es todavía una primera inversión. Con el la en el bajo es estado fundamental. Para que sea primera inversión, ese la que tengo en el bajo lo tengo que enviar arriba, lo tengo que mandar por encima de los otros sonidos, por encima de todos los sonidos, no estrictamente, por encima de la tercera. Eso es lo único que basta. Entonces, ese la ha sido enviado a una tesitura más aguda. Entonces ahora sí estamos en la primera inversión. En esa primera inversión verán que quien quedó en el bajo es el do. Entonces con todas esas notas do tienen una serie de posibilidades de primeras inversiones, usando solo la clave de fa, usando la clave de fa y la clave de sol, para distintas voces, para distintos instrumentos, distintos registros, diferentes tesituras, pero todas son primeras inversiones porque yo leo el contenido del acorde y leo que en orden aleatorio es un la, do, mi de distintas maneras, pero con el do siempre en el bajo. Entonces, do, mi, la, do, la, mi, puede haber duplicaciones, pero el do siempre en el bajo. Y el siguiente ejemplo es el de la segunda inversión. No empieza en segunda inversión. Salimos de la tríada en estado fundamental, la de origen, la do mi. Pero ahora mandamos para arriba, mandamos a un registro superior, no solo al la que está en el bajo, como lo habíamos hecho con la primera inversión, sino también el do, que antes era el bajo de la primera inversión. Ambos se van para otras tesituras. ¿Y quién queda en el bajo entonces? La quinta, el mi. Verán que no solo hay un mi en una tesitura, sino también una octava más baja, o puede ser todo más agudo. No importa que sea un sonido grave el que esté en el bajo, importa que sea el más grave dentro de todos los sonidos que están coincidiendo en ese momento. Entonces tenemos con el mi en el bajo toda una mezcla de mi, la, do, mi, do, la, mi, do, la, mi, la, do, mi y cuántas situaciones podamos encontrarnos, pero siempre con el mi en el bajo, porque ese es el indicador, la quinta del acorde en el bajo, de que estamos en una segunda inversión. Hay otro enfoque como para pensarlo más adelante cuando estemos más familiarizados con esto. Es un enfoque como para visualizar en forma rápida la tríada. Y son unos breves conceptos. Y es el siguiente. Si el acorde está en estado fundamental, estamos viendo en el bajo la fundamental. Parece redundante, pero no lo es, por lo que sigue. Porque si el acorde está en primera inversión, lo que estamos viendo en el bajo es la tercera. Y si el acorde está en segunda inversión, lo que estamos viendo en el bajo es la quinta. Con esto cerramos nuestra primera explicación sobre las generalidades de esta unidad mínima que es el acorde. Habrán visto que no se habló de sistemas tonales, no se habló de tonalidades, solamente dije en algún momento un acorde perfecto mayor sobre si, en ningún momento dije de si mayor o ninguna otra mención a la interacción que estos acordes puedan tener dentro de un sistema tonal o los acordes cómo interactuarían entre sí de tener un sistema tonal de pertenencia. Estamos viendo el acorde como un ente independiente, individual, una unidad mínima. Esta es una mirada que sirve para conocerlo y para operar con confianza y con seguridad con él. Si le vamos a hacer una pregunta como familiar, es como si le estuviéramos diciendo al acorde, ¿quién sos? Nada más que eso. Estrictamente cómo está conformado, quién está en el bajo, cuáles son las notas que lo componen. Más adelante le haremos al acorde otras preguntas como ¿por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué querés hacer aquí? Pero eso vendrá después. Espero que esta explicación, que toda esta exposición respecto de la unidad mínima de la armonía, que es el acorde, les haya sido de utilidad, que la hayan comprendido con claridad y que les permita resolver satisfactoriamente los ejercicios que en su momento les enviaré para que apliquen esta primera parte que di en llamar el acorde como unidad mínima dentro de la armonía.
Muchas gracias por todo, muchas gracias a todos y que tengan un buen trabajo.